queridos alumnos, ¿cómo están? Bienvenidos a estas videoclases y en esta ocasión vamos a hablar de un tema muy interesante. Vamos a ver algunos vertebrados primitivos, los primeros vertebrados. Y dentro de los primeros vertebrados tenemos dos grupos, los vertebrados sin mandíbula y los vertebrados con mandíbula. ¿Ok? Entonces, pues bueno, pues vamos a empezar, empezar con este tema y pues ya saben, yo les recomiendo que hagan bien sus apuntes, apunten todo lo que vamos a decir y también pues pónganse sus audífonos como siempre les recomiendo para que pongan la máxima atención. Y bueno, pues comenzamos. Y bueno, pues vamos a hablar acerca de los primeros vertebrados. Sí, ya hablamos del origen de los vertebrados. Ahora vamos a hablar de los primeros vertebrados, cómo eran, qué características tenían, cuáles fueron los vertebrados que aparecieron primero. Y pues bueno, tenemos el registro fósil, estos registros donde se encuentran pues muchos organismos y entre ellos pues algunos vertebrados. Y bueno, vamos a hablar acerca de un grupo de vertebrados llamados ostracodermos. No sé si los hayan escuchado. Este grupo de vertebrados llamados ostracodermos son un grupo de vertebrados agnatos. ¿Qué significa agnatos? Bueno, son aquellos que no presentan mandíbula. A es sin y natos es mandíbula. Entonces, agnato significa sin mandíbula. Y se dicen que, bueno, son los fósiles más antiguos de los vertebrados que fueron descubiertos hace muy poco como peces acorazados. Tampoco presentaban mandíbulas y proceden de depósitos del Cámbrico tardío, del Ordovícico también, y bueno, se les llama ostracodermos, aunque después vinieron otros descubrimientos, otros fósiles que más tarde vamos a hablar de ellos. Bueno, y en sí el término ostracodermo no se designa un grupo evolutivo natural, sino que se ha adoptado por conveniencia para describir varios grupos de peces extintos que no presentan mandíbula y aparte presentan esta característica que se encuentran acorazados. Y aquí vemos, déjenme pongo la pluma, ok. Y aquí vemos pues algunos tipos de ostracodermos, ok. Aquí tenemos otros ostracodermos. Y acá otros ostracodermos, ¿ok? Son varios tipos, ¿no? Nosotros vamos a hablar de tres. Bueno, pues investigadores han descubierto numerosos fósiles de 530 millones de años que en yacimientos allá por China, ¿no? Que pertenecen a dos vertebrados piciformes. ¿Cómo piciformes? Bueno, pues vertebrados en forma de peces. Uno es Milocunginia y el otro es Hycoichthys, así se llama, Hycoichthys. Y bueno, estos dos fósiles llevan hacia atrás, todavía más atrás el origen de los vertebrados, al menos hasta el principio del Cámbrico. Y bueno, estos fósiles tienen muchos rasgos típicos de los vertebrados. Presentan, por ejemplo, un corazón, también presentan ojos pares, cápsulas ópticas y lo que se ha interpretado como vértebras rudimentarias. Y tenemos aquí, por ejemplo, a Milocunginia, ¿sí? Uno de estos organismos descubiertos allá en los yacimientos allá en China. Y tenemos a Hycoichthys. Y una de las características que tienen también estos organismos es que, aparte de ser piciformes y tener características de los vertebrados, de vertebrados, y tener obviamente las características de los cordados, es que ninguno de ellos existe una evidencia o un indicio de mineralización
de los elementos esqueléticos, o sea, no son peces óseos, osificados, ni por fuera, ¿sí? Ni por fuera de su cuerpo, ni por dentro, ni en el exterior, ni en el interior, como es el caso de los ostracodermos, que sí tienen placas osificadas externamente. Y bueno, por ahí en un documental que les voy a pasar, por ahí hablan acerca de Milocunmingia, ¿sí? De este pez o de este vertebrado primitivo y las características y la importancia que tiene a lo largo de todos los fósiles descubiertos en aquella época y que están relacionados con los vertebrados. Y bueno, ya ahora sí, hablando ya de ostracodermos, bueno, pues los primeros ostracodermos se llamaron heterostracos. Hay varios grupos de ostracodermos. Uno de ellos son los heterostracos. Y bueno, estos estaban protegidos por hueso en su dermis. Una de las características principales del anterior grupo, de los anteriores organismos que les acabo de mencionar, es que no presentaban ningún tipo de osificación, ¿sí? En este caso sí. Sin embargo, esta osificación era por fuera, ¿no? Y bueno, también otra característica que tenían es que no presentan aletas pares, no presentaban aletas pares que los peces posteriormente presentaron, ¿no? Que las aletas fueron una de las características fundamentales que les ayudó a poder nadar bueno, a tener un nado más estable, ¿no? Y bueno, los movimientos natatorios de uno de los primeros grupos, como por ejemplo los heterostracos, también llamados terapsidiformes, así también se les llamaba. Y bueno, debían de ser lentos e ineficaces debido a que no presentaban estas características, no presentaban estas aletas. Bueno, aunque tenían un cuerpo diseñado, el cual era suficiente para propulsarse por el fondo marino en busca de alimento. Y aquí tenemos, por ejemplo, a un heterostraco. Y bueno, pues no tenía aletas pares, sin embargo, presentaba pues una gran coraza osificada, ¿sí? Generalmente eran bentónicos, tenían otras características por ahí, por ejemplo, tenía una boca circular o en forma de herradura, ¿ok? Probablemente filtraban pequeñas partículas de alimento de agua marina en los fondos oceánicos, eran más o menos, andaban en los fondos marinos, en el ventos. Sin embargo, había una gran diferencia con los protocordados. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuáles son los protocordados? Los protocordados son los urocordados, que también se les llama tunicados, y los cefalocordados, que es donde se encuentra el anfioxo, ¿verdad? A diferencia de estos dos grupos, ¿sí? Los ostracodermos introducían agua en su faringe por bombeo muscular. ¿Se acuerdan que una de las adaptaciones o novedades de los vertebrados en comparación con los protocordados era la presencia de una faringe muscularizada, que fue una innovación importante que bueno, por ahí dicen algunos autores que pudieron, que los ostracodermos pudieron haber sido inclusive depredadores móviles de algunas especies pequeñas de cuerpo blando, ¿no? Porque tenían esta faringe muscularizada, una innovación en el grupo de los vertebrados muy importante, ¿no? Y bueno, los heterostracos tenían, por ejemplo, movimientos lentos e ineficaces, aunque suficientes pues para propulsarse al fondo y alimentarse también. Otra característica, bueno, es que no presentaban aletas pares y bueno, durante el Devónico pues sufrieron una gran radiación adaptativa. Tenemos, por ejemplo, otro grupo que se llama el grupo de los osteostracos,
que también son ostracodermos. Y bueno, los osteostracos eran un poco diferentes a los heterostracos, ¿sí? Pudieron convivir tanto los heterostracos como los osteostracos, ¿no? En el Devónico. Los osteostracos poseían aletas pectorales pares, una innovación que mejoró la eficacia nadadora al controlar el grado de inclinación, el giro y la desviación del cuerpo, ¿no? Entonces, tenían nados muchísimo más eficaces que los heterostracos, ¿no? Los osteostracos, esta es una innovación que presentaban. Aquí tenemos, por ejemplo, déjenme, pongo otra vez el puntero láser. Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, Cephalapsis. Cephalapsis es un osteostraco en donde se pueden ver aletas pectorales que obviamente los hacía más eficaces en el nado. Esto fue una innovación, ¿ok? Y bueno, este Cephalapsis pues era un animal pequeño, rara vez superior a los 30 centímetros de longitud y tenía esta típica coraza, ¿sí? Ósea muy bien desarrollada y bueno, con un sólido escudo en lo que vendría siendo la cabeza. Y algunos exámenes por ahí de los rasgos externos de la caja craneal revela un sofisticado sistema nervioso y órganos de los sentidos muy semejantes a las lampreas modernas. Este es en el caso de Cephalapsis. Y tenemos también, tenemos otros tenemos otro ostracodermo. En este caso son los anápsidos. Aquí quiero hacer un paréntesis, ¿no? Hay otra clasificación que se llama anápsida y eso es en reptiles, ¿sí? Tienen los mismos nombres, ¿ok? Cuando veamos reptiles vamos a ver el grupo de los anápsidos, ¿sí? Pero se está refiriendo a reptiles. Los anápsidos, ¿sí? En el caso de los ostracodermos, es un grupo de peces sin mandíbula, ¿ok? Que se llama anápsidos. Así que son dos términos que suenan igual, pero estamos hablando de grupos de vertebrados diferentes. Cuando veamos anápsidos, se los voy a recordar para que no vayan ustedes a mezclar estos dos grupos. ¿Por qué les pusieron anápsidos si los reptiles también tenían un nombre así? Bueno, no lo sé. Ahí está un poco confuso, pero bueno, es nada más para que no vayan para que no se vayan a confundir. Bueno, cuando hablamos de anápsidos, estamos hablando aquí de los anápsidos, que es un grupo de ostracodermo. Y bueno, estos anápsidos ostracodermos eran más hidrodinámicos que el resto. Estos y otros ostracodermos, bueno, pues disfrutaron una enorme radiación adaptativa durante el silúrico y también durante el devónico. Sin embargo, todos se extinguieron al finales del devónico. Y anteriormente se pensaba que estos anápsidos, pues de ahí era el antecesor de lo que vendrían siendo las lampreas. Pero bueno, todavía está en discusión esta postulación, ¿no? Pero bueno, siguen las investigaciones en el cual pues nos indican que probablemente no sea así, pero igual está en controversia. Y tenemos, por ejemplo, en el caso de este grupo, que aquí tenemos a los tres, a los ostracodermos, tenemos a los osteostracos, aquí tenemos un osteostraco, aquí tenemos un heterostraco y aquí un anápsido. Acuérdense las características de cada uno de ellos. Por ejemplo, el heterostraco tenía una boca circular en forma de U. Acuérdense que ya se empezó a ver una faringe muscularizada.
Este no tenía aletas pares, era un poco más lento, el nado era menos eficaz. El osteostraco, que convivió con el heterostraco, este sí ya presentaba aletas, presentaba este tipo de aletas que le ayudaba a tener más estabilidad en el nado, ¿no? Y tenemos a los anápsidos, que, bueno, presentaban otras características, presentaban aletas y estaban tenían más, por así decirlo, más recurso para tener un nado más eficaz, ¿ok? Y bueno, pues esto es en el caso de los primeros vertebrados agnatos, ¿ok? O sea, sin mandíbula. Tenemos a otro grupo que también son agnatos. En el caso de los agnatos, aparte de los osteostracos y aparte de los otros grupos y del registro fósil que se han encontrado, tenemos a los conodontos. Y bueno, el descubrimiento a principios de los 80 de fósiles completos de conodontos ha cambiado la situación que se tenían con respecto a los vertebrados. Estos conodontos presentaban estructuras como dientecillos fosfatados. También tenían otras estructuras que presentan los vertebrados como miómeros, que son estos paquetes musculares. Presentan una notocorda típica de los cordados, cápsulas ópticas, ojos pares. Y bueno, los conodontos pertenecen pues claramente debido a estas características al clado de los cordados. Aunque su posición en el clado todavía no llega a estar muy clara y resultan pues importantes para la comprensión de lo que vendría siendo el origen de los vertebrados. Y miren, aquí tenemos a un conodonto, ¿sí? Esta es una reconstrucción de un conodonto, si pueden ver ahí, aquí tenemos, por ejemplo, un nivel ya de cefalización mucho mayor, presenta ojos pares, probablemente también cápsulas auditivas y un cráneo inclusive, una notocorda, presenta una notocorda. Se pueden ver ahí los miómeros, que son estos paquetes de músculos, ¿ok? Y bueno, tiene estos que son una de las principales características de este grupo, los elementos conodontos, que son estos como dientecillos, que pudiera ser que tendrían un rol muy importante en la alimentación, ¿ok? Y bueno, tenemos, ahora vamos a pasar al grupo de los primeros vertebrados, pero ya con mandíbulas. Ya ahora tenemos otras innovaciones muy importantes, pero súper importantes, que les ayudaron a los vertebrados a poder diversificarse, ¿no? Y bueno, todos los vertebrados mandibulados, ya sean extintos o vivos, se denominan conjuntamente como natos tomados. Natos viene de la palabra mandíbula, que es y estomos viene de boca, o sea, una boca ya con mandíbulas, ¿sí? En contraste con los agnatos, que son organismos que no presentan mandíbulas. Y bueno, los agnatos actuales, tenemos agnatos actuales todavía. Tenemos a dos clases. La clase Mixini, que son los peces bruja, que más adelante vamos a ver, y la clase Petromisontida, que son las lampreas. Solamente de los ostracodermos y de los conodontos y de todos estos grupos de agnatos que vimos, ¿sí? Solamente quedaron las lampreas y los mixines hasta ahorita, ¿no? Los demás se extinguieron.
¿sí? Y bueno, también a este grupo se le llama ciclostomos porque tiene una boca circular, ¿ok? Los natostomados son un grupo monofilético, ya que la presencia de mandíbulas es un carácter derivado compartido por todos los peces mandibulados y también por nosotros, los tetrápodos. ¿Okay? Y aquí vemos que las mandíbulas fue una innovación súper importante, porque el momento de tener mandíbulas les ayudó al pez a poder alimentarse muchísimo mejor, ¿sí? Ya podía alimentarse de otros organismos, ¿ok? De otros organismos. Y también, en este caso, pues a las mandíbulas inclusive las podían utilizar como defensa. Así que, bueno, fue una innovación que lo que hizo fue que tuvieran tanto éxito los natostomados que se fueron diversificando en diferentes ambientes, inclusive en el ambiente terrestre, hasta llegar hasta los mamíferos, ¿no? Y bueno, ¿cómo adquieren los vertebrados las mandíbulas? ¿De dónde salieron las mandíbulas? Bueno, la semejanza entre las mandíbulas y los soportes branquiales de los peces primitivos, como en este tiburón que vemos aquí, el tiburón del Carbonífero, sugiere, fíjense bien, este es algo muy importante, sugiere que la mandíbula superior, que vendría siendo el palato cuadrado, que vendría siendo este de aquí, este es el palato cuadrado, este cartílago, palato cuadrado, y la mandíbula inferior, el cartílago de Meckel, que vendría siendo este de aquí, aquí está el palato cuadrado y el cartílago de Meckel, ¿sí? Evolucionaron a partir de estructuras que originalmente funcionaron como soportes branquiales, ¿ok? Entonces, ¿qué quiere decir? Que las mandíbulas se originaron del primer par de branquias o del primero o segundo par de branquias, de las primeras branquias que presentan los vertebrados. De ahí es donde se originan las mandíbulas. Los soportes branquiales situados inmediatamente por detrás de las mandíbulas están articulados como estas y sirven para unirlas en la caja craneana. Restos de la transformación son visibles durante el desarrollo de los tiburones modernos. Y esta innovación fue originada o se originó gracias a la cresta neural. ¿Okay? Las mandíbulas se originaron o se originan de la cresta neural. ¿Se acuerdan que también son una de las innovaciones de adaptativas que guiaron la evolución de los vertebrados? Bueno, la cresta neural en esto participó. ¿Okay? Aquí tenemos, por ejemplo, este es el embrión visto en la parte dorsal. Y vemos aquí en este colorcito naranja es donde aparece la cresta neural y luego ya cuando se cierra para formar el tubo neural entre el ectodermo y el tubo neural se encuentran tejido que vendría siendo la cresta neural, ¿ok? Que fue la encargada, la que originó lo que vendrían siendo las mandíbulas. Y bueno, como rasgo adicional característico de todos los natostomados es la presencia de apéndices pectorales y pelvianos pares de forma aletas o extremidades. ¿Y cuáles son estas? Aquí tenemos la aleta pectoral par, o sea, aquí y en el otro lado tiene otra, y la aleta pelviana, ¿no?
y obviamente que esto le dio muchísimo más estabilidad para controlar, por ejemplo, los movimientos como el cabeceo, como el giro, la inclinación durante la natación. Estos vertebrados se hicieron más eficientes en el nado. Esto, junto con las mandíbulas, fueron una de las principales innovaciones que les ayudó a tener este gran éxito y que obviamente les ayudó a tener más posibilidades para depredar, depredaban mucho mejor, buscaban a sus presas, ¿sí? Y también les ayudaban a escapar de los depredadores. Entonces, estas innovaciones, lo que son las mandíbulas y las aletas, bueno, dirigieron la evolución y también la diversificación de estos organismos en muchos ambientes, incluyendo pues también el ambiente terrestre. ¿Okay? Y bueno, tenemos una teoría que se llama la teoría del pliegue aleta, así se llama, que es una teoría o una hipótesis, por así decirlo, en el cual se dice que las aletas surgieron debido a pliegues que se originaron en la parte ventrolateral, que los organismos empezaron a tener estos pliegues y de estos pliegues se fueron formando lo que vendrían siendo las aletas que posteriormente empezaron a surgir radios en las aletas, dentro de las aletas, ¿no? Pero gracias a esta línea que empezó, esta línea ventrolateral, aquí este es un corte transversal, si vemos este corte, bueno, la línea, ¿sí? Ventrolateral sería esta, y de estas líneas empezaron a crecer, a crecer, a crecer, hasta formar las aletas, aletas pares, ¿sí? Las aletas pectorales y las aletas pelvianas. Aquí vemos otro esquema que habla acerca de esta hipótesis del pliegue de las aletas, en donde podemos ver, por ejemplo, un pez sin aletas pares, que después, gracias a estas proyecciones ventrolaterales que están un poquito más hacia abajo, empezaron a salir estas aletas hasta llegar a formarse aletas pélvicas y también aletas pectorales. La aleta dorsal y la caudal fueron el resultado de una aleta media que se encontraba en el dorso de lo que vendría siendo el pez y que se alargaba hasta la parte posterior ventral de este. Y bueno, hay características genéticas compartidas en los arcos branquiales, estos son los arcos branquiales, ¿sí? Y las aletas emparejadas y las medias en un embrión genérico de un atostomado. Y aquí vemos estos que vendrían siendo, que este cuadrito amarillo, este circulito verde y circulito azul, son genes que también comparten con las aletas pectorales. O sea, estos genes están involucrados en el desarrollo de las aletas pectorales y pélvicas y también en los arcos branquiales. Y aquí tenemos un gen, también son los genes Hox, que también están involucrados sobre todo en la aparición de estas aletas, inclusive las aletas dorsales, ¿no? Son genes, pero los demás son genes que se comparten cuando se desarrollan estas estructuras en el embrión. Bueno, pero en el caso, ya hablando de lo que vendrían siendo las aletas pectorales aparecen en el registro fósil antes que las pelvianas, ¿no? Y esta es una incógnita, lo que sugiere que es en un escenario evolutivo es algo más complicado de explicar. Y bueno, en un linaje de peces, la musculatura y los soportes esqueléticos de las aletas pares
se reforzaron, permitiendo adaptarse a la locomoción en la tierra en forma de patas, ¿no? Y pues gracias a esto, pues surgieron los tetrápodos. En el caso de las aletas, pues todavía faltan muchísimos estudios que nos ayudan a comprender cómo fue realmente la aparición de estas aletas, ¿no? Algunos sugieren, se van por la teoría de las aletas plegadas, ¿verdad? Que a través de estas estructuras que surgieron, ¿sí? En lo que vendría siendo en toda la parte ventrolateral del pez, que de ahí surgieron las aletas. Pues bueno, esta es una de las hipótesis, pero igual todavía se necesitan realizar muchos estudios para que nos digan exactamente cómo fue que pasó, ¿no? Cómo fue que evolucionaron las aletas. Y tenemos a uno ya de los primeros grupos de vertebrados ya mandibulados, que vendrían siendo los llamados placodermos, que vienen del nombre de plax, que significa placa, y derma significa piel, que están acorazados, ¿sí? Que tienen estas grandes placas en la piel, están fuertemente acorazados. Su primera aparición en el registro fósil data al principio del Silúrico. Los placodermos evolucionaron una gran variedad de formas y algunas inclusive unas formas enormes. Aquí inclusive tengo pues esta ilustración en donde nos muestra cómo sería el tamaño más o menos de un placodermo con respecto al cuerpo de un humano. Y como podemos ver, los placodermos tenían estas grandes placas muy pesadas, ¿no? Pero ya tenían, ¿qué? Estas innovaciones, mandíbulas y aletas pares, ¿ok? Grandes innovaciones. Y bueno, las características de los placodermos eran peces grandes, acorazados, inclusive ya tenían escamas en forma de diamantes, escamas muy endurecidas, que nos recuerdan, bueno, se parecen inclusive a la de los tiburones, ¿no? Y también tenían estas placas óseas. Ya se extinguieron a finales de lo que vendría siendo el Devónico y al parecer no dejaron descendientes, ¿no? O sea, se murieron sin dejar descendientes. Tenemos a otro grupo que es el grupo de acantodios. Los acantodios, uno de los primeros grupos de peces mandibulados también, como los placodermos, que vivieron entre el periodo silúrico y también pérmico, y bueno, se caracterizaban por presentar estos ojos grandes. Aquí tenemos un acantodio, ojos grandes, y también la característica principal de los acantodios es que tenían estos grandes radios, estas grandes espinas en las aletas, esta gran espina, ¿no? Largas espinas en las aletas. Se incluye un clado que pudo haber dado lugar, se dice, se cree, algunos tienen esta hipótesis, que pudo haber dado lugar a la gran radiación adaptativa de los peces óseos que dominan actualmente en todo el mundo. Algunos piensan que los acantodios tuvieron un papel muy importante en esto. Y bueno, tenemos aquí este esquema en donde se muestra aquí el tiempo geológico por millones de años y los grupos de peces, ¿no? De los primeros peces. Y aquí tenemos, por ejemplo, en este círculo que vendría siendo el antecesor común de los cordados, en donde se derivan dos grandes grupos. Estos dos grandes grupos. El primer grupo es el grupo de los agnatos, los que no presentan mandíbulas, de los cuales tenemos, por ejemplo, a los ostracodermos, ¿sí? Que ya se extinguieron, y tenemos también a dos grupos que todavía están que tenemos actualmente, ¿no? Que siguen todavía
vivos, que son las lampreas y los mixines. Este es el grupo de los agnatos. Y tenemos a lo que vendría siendo también el grupo de los natos tomados, que tuvieron estas dos grandes innovaciones, que es la aparición de mandíbulas y de aletas pares que les daba gran estabilidad en el nado. Y estas dos características son las que lograron, miren, toda esta gran diversidad de natos tomados. Toda esta gran diversidad de vertebrados con mandíbulas. Algunos se extinguieron, como es en el caso de los placodermos. Tenemos también, bueno, pues a los acantodios. Sin embargo, todavía tenemos algunos grupos que persisten hasta el día de hoy, como es en el caso de los condrictios, que son los tiburones, las rayas, las quimeras. Tenemos a los actinopterigios, que son los peces con aletas radiadas, que son los peces modernos. Tenemos a los arcopterigios, que son los peces con aletas lobuladas. Y tenemos a los tetrápodos, ¿no? Que son los anfibios, los reptiles, las aves y los mamíferos. Y bueno, chicos, pues esto es todo y espero que les haya gustado este tema. A mí se me hace un tema súper interesante. Hay muchísimas cosas que hay que explorar con referente a este tema. Es imposible darlo en media hora, en 40 minutos. Sin embargo, espero que este tema, en esta plática que estoy dando en esta videoclase, pues les aliente tantito para que puedan buscar un poquito más acerca de este tema. Y pues ya saben, si quieren comentar algo de lo que ustedes mismos han podido investigar, o si quieren que amplíe más el tema, o si tienen alguna duda o alguna pregunta, pues ya saben, pueden comunicarse conmigo, ya sea en el foro, en el grupo de Facebook, aquí abajo en la caja de comentarios de YouTube. Bueno, ya saben, ¿no? Y bueno, pues es todo. Me despido y nos vemos la próxima videoclase, en la cual ya vamos a hablar del grupo de los agnatos actuales. En este caso vamos a hablar de los mixines, ¿ok? Bueno, nos vemos. Hasta luego. Bye.